Damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del Día del Nutricionista 2022, Estado nutricional y el rol del nutricionista en la industria alimentaria, con el que conmemoramos los 83 años en la creación de la carrera del nutricionista en Chile. Agradecemos la presencia de académicos, estudiantes, egresados, empleadores, nutricionistas y amigos que hoy nos acompañan. Para comenzar, dejamos al director de Escuela de Nutrición y Dietética, profesor Marcelo Cádiz, quien dará unas palabras de bienvenida a nuestro webinar. Por favor. Ahí está, con el audio apagado. Muy buenas tardes, muchas gracias, Cristian, por la introducción. Muy bienvenidas a todos y a todas a nuestro webinar del año 2022, conmemorando los 83 años de nuestra profesión, nuestra querida profesión. Darles la más cordial bienvenida, amigas y amigos académicos, egresados, empleadores que nos están acompañando hoy, con dos interesantes temas y con dos grandes profesionales, ¿no es cierto?, del ámbito de la nutrición. Seguimos siendo muy necesarios nosotros, los nutricionistas, en salud hoy día. Cuando uno observa los objetivos sanitarios del año 2021 al 2030, vemos cómo estamos insertos en cada uno de esos objetivos y de esa estrategia para poder mejorar la salud de la población. Por lo tanto, no debemos descansar en trabajar, formarnos, especializarnos, ¿no es cierto?, para contribuir a la salud de nuestro país. No va a ser una tarea fácil, pero yo creo que con la ayuda de todos y el trabajo colaborativo vamos a poder alcanzar estas metas sanitarias, ¿no es cierto?, que nos desafía nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud. Hoy vamos a hablar de dos temas interesantes. Vamos a hablar del estado nutricional en pacientes del adulto mayor, ¿no es cierto?, que lo va a exponer nuestra colega y académica Yanela, y también invitado especial de Nestlé, nutricionista también, Ángelo Iribarona, que nos va a hablar sobre el rol del nutricionista en la industria alimentaria. Dos temas interesantísimos que queremos compartir hoy con ustedes, y sin más, damos inicio a este webinar y a las presentaciones. Así que un gusto para mí haberlos saludado. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director, Marcelo Cádiz. Y comenzando con nuestro webinar, dejo con ustedes a la nutricionista magíster, la señorita Yanela Lesbuc, magíster en envejecimiento y calidad de vida de la Universidad de Chile, investigadora del laboratorio Megainta, Universidad de Chile. Además, candidata a doctorado en nutrición de la Universidad de Chile, quien nos va a presentar el tema estado nutricional y biomarcadores de senescencia celular, disfunción mitocondrial y fragilidad en adultos mayores de la cohorte Alexandre. Dejamos a la profesora Yanela. Hola, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Un minuto. Está un poco lento mi computador, así que... Pero quiero agradecerles. Voy a presentar un poco, voy a hablarles del estado nutricional en el adulto mayor, pero principalmente enfocado en lo que estoy investigando, que es marcadores de senescencia celular y fragilidad. Y no sé por qué no puedo, está muy lento. No, Yanela, no te preocupes. Vamos a partir con Ángelo. Perfecto, no hay problema. Tú por mientras ves, solucionamos el tema, así que... Perfecto, no hay problema. Gracias. Sí, ya pueden verlo, por ahí. Sí, no hay problema, Ángelo, perfecto. Voy a apagar mi... Yo también, estaba con la cámara apagada. Perfecto, entonces ahí pueden ver la pantalla. Comenzamos entonces, ustedes me dicen si estamos ok. Sí, Ángelo. Perfecto, bueno, vamos entonces. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación, Marcelo, Úrsula, Cristian, a todos los docentes y de alguna forma autoridades de la Universidad de las Américas. Para mí es un gusto siempre compartir este tema que es un poco en lo que he estado los últimos 10 años laborales, algo que me gusta mucho, que me apasiona, y si bien podría estar hablando de esto mucho tiempo, me dijeron que más o menos tenía 20 minutos, un poquito menos, así que vamos a ser bien concisos, bien directos. Obviamente la idea es compartirle un poco de lo que es el rol del nutricionista dentro de la industria alimentaria, y en ese sentido les quiero contar un poco lo que es mi experiencia en Nestlé,
viene de la teoría un poquito práctica, y también yo iba a poner consejos, pero me parece que no soy necesariamente una autoridad en el tema como para dar consejos, pero sí me gustaría compartir aprendizajes, experiencias que quizás para ustedes como futuros nutricionistas o ya nutricionistas puedan ser importantes de tener en cuenta si están pensando quizás en trabajar en esta área. Para mí es muy importante partir hablando de que siempre vemos como una separación entre estos dos mundos habitualmente, entre la salud, el mundo de la gente de la salud, nutricionistas incluidos dentro de ellos, y el mundo de la industria de alimentos. Y a mí me gusta mucho esta presentación y esta diapo porque finalmente demuestra que en el día a día interactuamos todo el día con industrias, interactuamos todo el día con marcas, ya sea marca del teléfono, marca de la televisión, marca del auto que tenemos eventualmente, de la cama, del café que me tomo, de la ropa que utilizo. Finalmente estamos en un mundo que está lleno de marcas. Por tanto, la industria de alimentos no es más ni es menos que una marca más, que otra compañía más dentro de, y efectivamente podremos evaluar también, como cuando evaluamos una marca y preferimos comprar una ropa por sobre otra, también está la opción de poder preferir eventualmente una industria de alimentos por sobre otra, una marca de comida por sobre otra, pero no es más ni es menos que una marca más con las que interactuamos en el día a día. Y si lo llevamos al mundo de la nutrición, ¿por qué es tan relevante o por qué es importante que hablemos de la industria de alimentos? Básicamente porque cuando pensamos en las áreas clásicas de trabajo de un nutricionista, ¿cierto? Un CEFAM, un servicio de alimentación colectiva, clínica u hospital, claro, eso es como lo más clásico, ¿cierto? Y uno podría decir está en el mundo público, puede ser en el mundo privado, pero básicamente es como una gran área. También en este círculo azul que plasmo acá, se puede ver que también tenemos un espacio, y ustedes lo saben mejor que yo, en la universidad hay también espacio para el nutricionista o la nutricionista dentro de la academia, ¿cierto? Como investigador, como docente, la parte administrativa incluso, vinculación con el medio. Hay una serie de roles que también puede jugar uno como nutricionista. Y lo que yo considero esta tercera vía, este tercer área o camino que tiene que ver con todo lo que es la industria de alimentos, que es un camino que sigue siendo algo no tradicional todavía, no tan masivo para nosotros como nutricionistas, pero que con harta fe y esperanza veo que cada vez las universidades lo van tomando en sus ramos, van incluyendo ramos de innovación, de marketing, temas que son de repente mucho más atingentes a esta área de la industria, si bien son aplicables a cualquier parte. Pero también es importante hacer mención a que también es un área que está creciendo mucho, el área del emprendimiento, especialmente a nivel local. Chile tiene un alto foco en desarrollar y fomentar la innovación en todas las áreas, y dentro de eso ustedes seguramente se han topado en el día a día como consumidores, como personas naturales, con emprendimientos, con empresas que tienen alimentos, que tienen ingredientes, tienen comidas preparadas. Y efectivamente, eso también es un área de trabajo el día de mañana, de autoemplearse para el nutricionista, pensando en que eventualmente la oferta laboral siempre está compleja, a veces está más dura en algunas partes que en otras, los periodos económicos, sociales del país también van cambiando. Entonces me parece que la parte de industria, pero también la parte del autoempleo a través del emprendimiento, son áreas interesantes al menos analizar cuando pensamos en el futuro laboral como nutricionista. Ahora, si bien la presentación se llama el rol del nutricionista en la industria, efectivamente mi experiencia va a estar teñida por lo que yo más conozco, que es Nestlé. En Nestlé llevo trabajando 10 años, desempeñando distintos roles, y aquí traje solamente una diapositiva para que se hagan un poco la idea de lo que es Nestlé. Estamos hablando de la empresa de alimentos más grande del mundo, con más de 150 años en el mundo, más de 2.000 marcas, o sea, una serie de cifras que podría mencionar por aquí y por allá, que no es el foco de este caso, pero solamente quiero darle a conocer que efectivamente mi presentación va a estar teñida de lo que es Nestlé, porque es lo que yo conozco desde dentro, y desde ahí poder extrapolar algún conocimiento hacia ustedes. Para mí, creo que lo más importante, y también es un aprendizaje, y viene un poquito más adelante, lo vamos a retocar nuevamente, tiene que ver con que es muy importante entender cuál es el propósito de una compañía. Hoy día, especialmente las generaciones más jóvenes, que la nuestra incluso, tienden a darle mucha importancia a cuál es el papel o el rol que juega la compañía a la que yo estoy premiando con mi compra, con mi preferencia, cuál es el rol que juega esa compañía en la sociedad. Hoy día la nueva filosofía, por decirlo así, comercial, no ve a la empresa como algo solamente extractivista, una industria que está como aislada del resto de la sociedad, sino que al revés, es un actor social más que debe conversar y debe comunicarse y interactuar con el resto de la comunidad, incluyendo el planeta también.
Entonces, es muy importante, y esta es la foto que tenemos en Nestlé, pero básicamente esto lo pueden encontrar en cualquier empresa grande de alimentos, también no tan grande, es entender, bueno, ¿para qué está? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión o el propósito de esta compañía? Y para nosotros como nutricionistas, dentro de Nestlé, siempre nos anclamos mucho, si me siguen acá en la pantalla, en esta colina, pues, por decirlo, azul, que está acá, que es básicamente cómo Nestlé interactúa con los individuos y familias. Porque una empresa tan grande que está en tantos países, efectivamente tiene muchas aristas y muchos puntos de contacto. Pero básicamente, la forma en que interactuamos con las personas y familias es a través de los alimentos que generamos. Y para nosotros, nuestro propósito, nuestra misión tiene que ver con favorecer vidas más saludables y felices, como está acá en inglés, enabling healthier and happier lives. Todo lo que yo hago como nutricionista en Nestlé tiene que apuntar hacia eso de alguna forma u otra. Habrán otros equipos que se preocupan de la venta, otro que se preocupa de sustentabilidad, del reciclaje del packaging, de la fábrica, de las finanzas, recursos humanos, pero mi trabajo, para lo que a mí me contratan en Nestlé, tiene que ver para ver cómo Nestlé puede ayudar a que las personas lleven vidas más felices y más saludables. Y eso puede ser a través de productos, a través también de promoción de salud, de comunicación, de investigación, una serie de cosas que también les comentaré un poquito más adelante. También me gusta compartir, y más en esta ocasión que en el marco del Día del Nutricionista, darles visibilidad de que Nestlé a nivel global cuenta con más de 300 nutricionistas ocupando distintos roles en todo el mundo. Solo en la zona América, donde nosotros estamos presentes como mercado chileno, habemos más de 70. O sea, efectivamente es un cargo y es un puesto existente en Nestlé en todos los países, al cual se le da mucha importancia, y yo tengo la ventaja de, al trabajar dentro de este equipo, poder conectar en tiempo real con mis colegas nutricionistas de la zona, sin duda, como Perú, Argentina, Brasil directamente, también con Canadá, Estados Unidos, pero también eventualmente me ha tocado trabajar en conjunto, por ejemplo, de Tailandia, de Europa, de África también, incluso de Australia y Nueva Zelanda. Entonces, efectivamente, es súper rico encontrarte con colegas y profesionales como nutricionistas en una empresa así grande, porque efectivamente se genera mucho lo que dicen en inglés, un poco ciútico, pero el idioma del marketing normal es cross-fertilization, es decir, como uno aprende de la experiencia del otro y puede traer lo que ha sido una experiencia de un país a aplicarla en Chile y viceversa. O sea que nosotros tenemos hartos colegas y por qué no en el futuro pueden ser más, y por qué no en el futuro puede también haber algunos, quizás de los asistentes a esta reunión, trabajando junto con nosotros codo a codo dentro de la compañía. Ahora, para mí esta diapositiva quizás es un resumen de todo lo que quiero contarles hoy día, así que me tomaré quizás unos minutitos extras para contárselas bien, porque para mí es como el corazón. Si bien es bien teórico, un poco puedo darle algunos ejemplos entre medio. Pero básicamente lo que hace Nestlé es definir, bueno, tengo 300 nutricionistas que trabajan dentro de la compañía, entonces tengo que definir qué voy a esperar yo de ellos como compañía, qué espero que el nutricionista haga en concreto, más allá de la visión, de este eslogan, de la visión bien amplia. Bueno, ¿para qué estoy contratando yo a una persona que sabe nutrición en mi compañía de alimentos como Nestlé? Entonces Nestlé definió, en conjunto con los especialistas, y esto se va revisando obviamente con una cierta periodicidad por los mismos colegas, los mismos expertos, definió 5 áreas donde Nestlé considera que los nutricionistas pueden hacer algún impacto. La primera de ellas, que está en inglés, pero básicamente tiene que ver con crear ciencia de nutrición, que la traducción directa al español no es la más amigable, pero básicamente tiene que ver con que dentro de Nestlé hay personas nutricionistas que están contratadas directamente para generar investigación. En el fondo, están investigando ingredientes, ensayos clínicos, encuestas de alimentos, etcétera. Una serie de áreas donde hay nutricionistas trabajando directamente en investigación en nutrición. Y esa es una área o un tipo de rol que tú puedes jugar dentro de la compañía. Muchas veces no son que solamente juegues uno, muchas veces son un poco de uno, un poco de otro, y así van conversando. El siguiente punto, que es algo que yo hago mucho y me ha tocado hacer mucho en este tiempo en este, tiene que ver con la traducción del conocimiento nutricional. Y eso es algo bidireccional. Yo traduzco muchas veces lo que pasa a nivel científico y lo traigo al interior de la compañía para explicárselo a gente que no estudió nutrición. Entonces tengo que hacer esa traducción técnica a lenguaje no técnico. Y también de vuelta, muchas veces hacemos innovación en alimentos, hacemos ajuste en ingredientes, generamos mensajes saludables que no son bien entendidos por la comunidad, y tenemos que traducir de vuelta lo que hicimos en la fábrica, llevarlo a que lo entienda el consumidor para que eventualmente pueda preferir o no entender mejor el producto que le estamos ofreciendo. El tercer punto en verde tiene que ver con de qué forma también podemos de alguna forma impactar o influir en la discusión nutricional a nivel local. Y esto es mucho más de relacionamiento público, por decirlo así, pero si queremos, como Nestlé o cualquier compañía, tener discusión técnica sobre temas como fortificación, temas de certificaciones para veganos, sin gluten, etcétera,
requieres obviamente gente que entienda el tema. Y muchas veces Nestlé también tiene nutricionistas trabajando en roles más de relacionamiento público, que se vinculan con el medio para poder ser parte de esta discusión también dentro del día a día. Lo siguiente, y quizás los dos puntos los voy a hacer juntos, tanto el amarillo como el naranjo que está al final, tienen que ver básicamente con lo mismo, tienen que ver con también cómo nuestro conocimiento en nutrición le permite a la empresa y a los equipos de desarrollo de productos entender qué tipos de ajustes, qué tipos de aspectos nutricionales tocar, qué teclas tocar en un alimento para que sea un producto que realmente atienda las necesidades nutricionales del país donde tú te estés desempeñando, en este caso en Chile. Bueno, también tenemos un rol muy importante en poder moldear de alguna forma u otra los alimentos que se van generando en el día a día, y siempre muy interesante, siempre para uno es como una pequeña guagua en el fondo cuando uno ha trabajado en un proyecto y ya después lo ves plasmado en un alimento que se vende en la góndola y que está presente y que puedes comprar, que se tangibiliza. Todo eso parte de una idea, de un concepto, donde uno como nutricionista también es parte de ese concepto para ir metiéndole un poco de su cosecha, para hacer que el producto, además de todo lo que tiene que cumplir desde el punto de vista comercial y estructural, obviamente también sea un producto que tenga algún atributo nutricional. Y esta parte es como lo que yo, quizás es bien breve, pero es la parte como más teórica de lo que me ha tocado hacer. Pero me gustaría tomarme la segunda parte de la presentación para poder contarle un poco algunos aprendizajes que yo he tenido. Aprendizaje en base a errores, aprendizaje en base también a cosas que hemos hecho bien, que he aprendido con el tiempo, ya con 10 años mirando hacia atrás, obviamente uno tiene una experiencia ganada. Y me gustaría traspasárselos porque también creo que son ricos para la discusión e, insisto, pueden ser interesantes para alguien que esté pensando hoy día que tiene ese bichito que le gustaría entender cómo es esta área de trabajo. Me gustaría compartir con ustedes como experiencias personales para que también los podamos discutir eventualmente después si hay preguntas del público. Para mí, un poco ya lo mencioné, creo que es muy importante como nutricionista entender cuál es tu rol dentro de la compañía, cuál es el propósito por el cual estás acá. Finalmente, cualquier empresa, una empresa más pequeña, un emprendimiento local, externo, una empresa de cualquier tipo, puede traer a un nutricionista. La clave, como es un campo nuevo, no está tan definido, no hay tantas cosas concretas como puede ser quizá un CESFAM, en clínica, en hospital, esto es un terreno nuevo, es muy importante cuando ingreses a una empresa entender, bueno, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Cuál es mi rol? De todo lo que quizás hablamos anteriormente de una base, ¿cierto? ¿Quieres que haya investigación? ¿Quieres que esté haciendo comunicación? ¿Quieres que impacten los productos? ¿Quieres que me vincule con el medio académico? ¿Qué quieres de mí en el fondo? Y en ese sentido es muy importante entender y ayuda mucho tener esa discusión en fases tempranas para después no pillarte con sorpresa y efectivamente poder encauzar tu trabajo, o sea, ese propósito que te están en el fondo convocando. Lo segundo, y que también lo he aprendido quizás también con el tiempo y con la edad, no solamente con la experiencia laboral, es que básicamente esto no es un sprint. El trabajo en industria no son 100 metros planos. Generalmente es más parecido a una maratón o una carrera de largo aliento. Es un viaje concreto. Especialmente en empresas grandes como Nestlé, que no somos startups, no somos emprendimientos flexibles, muy ligeros, que depende de la decisión de 2 o 3 personas. Generalmente, dentro de una empresa grande, las decisiones se toman en un grupo de personas especialistas en distintas materias. Por tanto, muchas veces queremos ir más rápido de lo que podemos ir, pero es muy importante ver todo el bosque, básicamente. Yo siempre le digo a los equipos de marketing y a también otros colegas que trabajan conmigo dentro de Nestlé, que básicamente un avance quizás no es el ideal, no es la visión que teníamos desde que nos acostamos y pensamos en un producto y lo dijimos tiene que ser así 100%, bueno, tenemos que transar eventualmente, pero ese paso es relevante para después dar un siguiente paso y seguir avanzando. Entonces, mi consejo es que muchas veces puede ser frustrante, pero efectivamente el trabajo en la industria de alimentos tiene que ver con esto, entender de que es una carrera de largo aliento. Los temas nutricionales, como ya decía Marcelo en su introducción, son complejos, no son inmediatos. Por tanto, hay que también entender esa complejidad y un poco abrazarla. No tenemos nada, no sacamos nada peleando un poco contra eso. Un tercer punto tiene que ver con el impacto que uno puede generar a gran escala. Y aquí algo que también me gusta mucho de trabajar en la industria tiene que ver con que en la antípoda, como pongo en la presentación, al otro extremo de lo que hace un nutricionista habitualmente uno a uno con un paciente, cuando hay un acompañamiento, una profundización, un trabajo personalizado con cada persona y puedes generar un impacto muy importante en la vida de cada uno de tus pacientes. En el trabajo en la industria es un poquito más lejano en la cadena, ¿cierto? Estamos trabajando con alimentos, no con personas directamente. Por tanto, lo que no te entrega la industria desde el punto de vista de la profundización, te lo entrega de otra forma, que es el impacto a gran escala. Y aquí tenemos varios ejemplos donde, por ejemplo, si uno aumenta, no sé, voy a dar un ejemplo concreto, 2 gramos de fibra en una porción de un cereal, o uno reduce 2 gramos de azúcar en un yogur en una porción,
finalmente lo que estás generando al final del día son toneladas de azúcar que estás sacando del sistema alimentario o toneladas de fibra que estás metiendo al sistema para hacer un beneficio, que finalmente igual es una forma de impacto, que complementario al trabajo que harán otros colegas en otras áreas. Pero a mí me gusta mucho en el fondo el saber que estos pequeños cambios que uno hace en el día a día finalmente impactan a la masividad de las personas. Hay productos, no sé, como la leche, el yogur, que son prácticamente consumidos por todos los hogares de Chile. Por tanto, es también reconfortante saber que uno tiene un impacto en la casa de las personas y en su vida a nivel masivo. Un poco avanzando y ya prácticamente llegando a la última parte para no excederme, tiene que ver con buscar esta red de influencia. ¿Por qué es importante esto? Probablemente, y esto lo puedo casi firmar con un 100% de seguridad, en ninguna empresa donde ustedes trabajen en el mundo de la industria de alimentos van a haber más nutricionistas que otras profesiones. Generalmente un equipo reducido, un equipo puntual, donde tienes quizás tus colegas, o a veces estás solo y estás encargado de la parte de nutrición de una empresa. Por tanto, es importante que si te echas toda la mochila a ti mismo, que solamente la nutrición dependa de ti, es inviable. Lo que tienes que hacer, y este es mi consejo que yo aprendí en el tiempo, es tratar de llevar la nutrición e influenciar a otros actores de la empresa de alimentos, a la persona de ventas, a la persona de fábrica, a la persona de marketing, a la persona de finanzas, etcétera, y irlos un poco convenciendo e influyendo en el buen sentido en la relevancia de lo nutricional. Y esto es un rol pedagógico, un rol educacional, pero tiene que ver con armar un equipo de trabajo que el día de mañana esté mucho más sintonizado con los aspectos nutricionales y de alguna forma u otra, cuando hay que tomar decisiones, también tengan presente, así como otras variables, los nutricionales, que no solamente dependa de una persona, sino quedas aislado y probablemente seas pasado por alto porque no va a tener el grado de influencia final en la toma de decisiones. Algo que aprendí a porrazo, no como el gallo de la foto que está acá, ustedes pueden ver que está haciendo equilibrio, tiene que ver con que la nutrición es parte de un equilibrio de fuerzas. Efectivamente, por más que uno quiera desde la teoría tener un producto que sea alto en fibra, sin azúcar, fortificado, no tengo idea, con polifenoles, antioxidantes, bajo en grasa, sin gluten, vegano, etcétera, habitualmente, casi en el 100% de los casos, eso no va a ocurrir, no es viable por distintos factores. Porque quizás hago ese alimento que les acabo de enumerar perfecto con todos los mensajes saludables, pero es un yogur que cuesta 2.000 pesos, que solamente va a llegar a un porcentaje de la población en el fondo más privilegiado y quizás no el foco. O quizás hicimos ese producto y el sabor es incomible. Y entonces nadie lo va a comprar, nadie lo va a preferir y es un lindo producto que va a estar en góndola. Por tanto, finalmente, sin transar tus principios, lo esencial, sin duda hay una línea base, es normal y es clásico en la parte de alimentos entender de que básicamente vamos a tener que hacer estos trade-offs, de como negociar, entregar algo para recibir otra cosa. Entonces, en pro de que el producto quede más rico y la gente lo compre, seguramente va a tener que, bueno, ceder un poquito en esto, ceder un poquito por acá, para que el producto finalmente tenga este equilibrio y sea preferido. Si no, es un lindo producto en venta y tengo ejemplos para contarles de sobra de casos donde yo mismo he empujado algo que finalmente después no se ha retribuido. Y conectado con este, creo que es penúltimo punto, tiene que ver con que para eso, para no caerse en estas cosas, es ideal tener siempre a la persona en el centro. Esto no es una persona, un paciente que paga por tu consulta y te pide un consejo. Aquí tenemos que ir a vender un producto, vender un alimento en un entorno competitivo, en una góndola gigante, como ustedes pueden ver ahora en un supermercado o en un local de barrio, donde la gente va a tomar la decisión y tiene el poder de decidir qué comprar y qué no comprar. Y hay una serie de variables, está el precio, está, no sé, el envase del producto, cuán ubicable o no es el producto en mi tienda, el sabor que tenga, etcétera. Entonces, si no perdemos de foco que lo que tenemos que hacer es que la persona nos prefiera, seguramente va a ser mucho más fácil tener las decisiones de, bueno, qué aspecto nutricional puedo transar, cuál no, cuál debo subir del volumen y efectivamente pelearlo y defenderlo, y cuáles son más accesorios y eventualmente pueden ser parte de una segunda o tercera iteración de un producto. La ciencia como ventaja competitiva es otro concepto importante para mí que les quiero pasar también, un poco de la mano con lo anterior, como 3-4 puntos atrás, donde seguramente, a diferencia de un hospital, una clínica, un CESFAM, ustedes van a lidiar con gente que no es experta en salud. Y en mi experiencia, en la formación científica, incluso el método científico, la forma de aproximarse a los problemas, es una ventaja en sí mismo. Así que, por más que entren en la industria de alimentos el día de mañana, no pierdan esta formación científica porque es un aporte real a la discusión, como te sientas en la mesa con gente que tiene otro expertise comercial, financiero, técnico de otras áreas. Efectivamente, para mí la ciencia sigue siendo relevante. Y el último punto, y con esto finalizo, tiene que ver con algo que también nosotros yo personalmente me he tomado muy a pecho y espero estar aportando en esto y no autosabotearme, en el sentido de que, dado que la industria de alimentos es un área no tradicional todavía, es trabajo de nosotros, los que ya estamos dentro, los que hemos logrado aceptar esa barrera,
el poder abrir camino a los que vienen. Y eso implica recibir practicantes, buscar cupos nuevos para nuevos nutricionistas, compartirles a ustedes, como en esta ocasión, lo que hacemos dentro para que se motiven y eventualmente despertar cierta inquietud en ustedes y que puedan conocerlo. Entonces también es importante cuando ustedes lleguen a este punto, de estar dentro de la industria también, que se hagan cargo en el fondo y toman la responsabilidad y la aposta de poder también demostrar con su trabajo que efectivamente un nutricionista en la industria hace la diferencia para bien, en el fondo, para los alimentos y efectivamente esa forma de impactar a la nutrición y salud de las personas en todo el país. Esa es mi último llamado a aprendizaje, bien breve la presentación, creo que estoy en los tiempos, espero no haberme pasado, y nada, si hay alguna consulta o alguna duda, feliz de poder abordarlo con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Ángelo Oliverona, nutricionista de la Universidad de Chile y magíster en innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Ya? Tenemos 5 minutos para la realización de preguntas. ¿Ya? Así que si es que alguien tuviera alguna pregunta, pudiera escribirla quizá en el chat y podríamos ir coordinando esto. Profesor, yo tengo una pregunta para usted, profesor Ángelo. Por favor, dígame. ¿Qué características debería tener el nutricionista que quisiera desarrollarse más bien en la industria alimentaria, específicamente lo que realizas tú en Nestlé? Tienes una trayectoria ahí. ¿Qué características crees tú que es necesario? Porque probablemente estas características, nosotros recién en nuestra escuela estamos trabajando en la innovación y emprendimiento, pero ¿qué otras características debiese tener el nutricionista para lanzarse en esta área? Sí, una buena pregunta. También, en mi experiencia, en mi opinión personal, lo que me ha tocado ver es que generalmente, más allá de que las mallas estén actualizadas en todas las universidades, que efectivamente hayamos egresado recién o hace 10 años, creo que la exigencia técnica específica en nutrición que hace una industria generalmente está cubierta por una formación general de un... O sea, a lo que voy es que cualquier nutricionista eventualmente con una buena formación profesional está bien parado en lo técnico para ir a defender un punto nutricional y ir a desempeñarse en el fondo del rol técnico de un nutricionista. Creo que hay otras habilidades que quizás son transversales, son más blandas, que son relevantes. Para mí creo que es muy importante tener esta mirada como colaborativa para enfrentar los problemas. Creo que es importante tener como este mindset, ¿cierto? Como de que voy a entrar en un mundo que no depende solamente de mí, no es yo y el paciente, tengo que colaborar con más gente. También tiene que ser gente que eventualmente tenga esta como inquietud, como habitual, porque cuando uno entra a este mundo, partes como... No entras a un mundo donde eres especialista 100% en todo lo que pasa en la industria. Hay muchas partes de una producción de alimentos, desde la fábrica hasta que se vende, que no manejas. Entonces también tienes que tener esta como resiliencia en el sentido de entender, bueno, voy a meterme en un mundo que quizás no conozco al 100%, pero con habilidad comunicacional, relacional, colaborativa, voy a poder de alguna forma hacerme de habilidades que no tengo y adquirirlas dentro de. Entonces, para mí, el trabajo en equipo es súper clave y quizás no es específico de la industria, quizás es súper transversal. Pero al menos, como te acabo de ver a mí, son habilidades blandas las que quizás son más específicas para poder trabajar de eso. Y luego ya adentro, quizás 2, 3 años, como fue mi caso después de casi 5 o 6 años, quizás hay áreas donde uno podría especializarse, ¿cierto? Ya hemos visto colegas nutricionistas que se especializan a través de un MBA en temas comerciales, en mi caso en temas de innovación, que se magíster en esa área, otros se van por otras partes más administrativas, de gestión, de proyectos, entonces ahí efectivamente uno podría hacer un doble clic eventualmente, pero mi consejo es que, al menos para el ingreso, no se requiere una formación técnica específica, pero sí eventualmente para seguir subiendo dentro va a tener que ir a buscar otras habilidades fuera de la nutrición para seguir profundizando en esa área. Muchas gracias. Bueno, en la sección de preguntas y respuestas pueden escribir. Carolina Leiva escribió felicitar al colega por tremenda trayectoria, que para muchos es un ejemplo. Yo trabajo hace 8 años en la industria farmacéutica y es verdad lo que dices. Es un área en donde te pide que el nutricionista tenga muy desarrolladas las habilidades blandas. Y felicitarte nuevamente, ya que es el área al cual me gustaría llegar. Y de a poco voy creando mi camino para ello. Feliz día. Muchas gracias por el comentario. No es tanto una pregunta, pero qué bueno en el fondo entender que lo que uno ha vivido de repente en este caso particular también ha pasado en otras áreas como la farmacéutica. Y nada, yo soy probablemente el más entusiasmado y me encanta tener practicantes por lo mismo, como que meter más gente a esto, porque es muy chora esta área. Y por último, si es que no te gusta
haber pasado por acá te deja muchos aprendizajes que después son aplicables en cualquier área. O sea, saber de marketing, saber comunicar algo, te ayuda después para lo que quieras hacer un programa educativo, con tus pacientes, una clínica, o sea, son conocimientos, o es una pasada que me parece que en el mediano plazo va a ser obligatoria, va a ser una práctica, una pasantía en la industria. Así que feliz de que se vaya ampliando y muchas gracias por las palabras ahí de la colega del área farmacéutica. Si no me preguntan, muchas gracias, Angelo, por tu presentación. A ustedes por el espacio. Bueno, continuando con el programa, con las presentaciones del día de hoy, Yanela, si nos pudieras presentar. ¿Comienzo? Sí, por favor. Comienza. Ya, bueno. Agradecer nuevamente la invitación. Voy a contarles sobre parte de lo que es mi proyecto de investigación ahora, la línea en la cual estoy investigando, y voy a hablarles brevemente de lo que es el estado nutricional y biomarcadores de senescencia y disfunción mitocondrial en el marco del cambio epidemiológico que estamos viviendo actualmente. Pues bien, actualmente 1 de cada 8 personas en el mundo es mayor de 60 años y ya se espera que para el 2050 los adultos mayores superen los 2.000 millones de personas, y es así como nuestro país no está exento de esta condición. Y la verdad es que Chile está envejeciendo a un paso acelerado. Según las proyecciones que se realizaron en el último censo, el número de personas mayores en Chile ya alcanza o supera más bien los 3,5 millones de personas, y se prevé que para el 2031 el índice de envejecimiento, es decir, la proporción de personas mayores de 65 años y más respecto, por ejemplo, a un grupo de 0 a 14 años, sea de 102 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, lo cual no es menor. Y en 2050 esta proporción aumentaría a 177 personas. Por lo tanto, Chile envejece a una velocidad elevada, y este cambio en el perfil epidemiológico ha conducido a un aumento de patologías crónicas y degenerativas, las cuales representan una grave amenaza para la salud porque reducen la calidad de vida de las personas. En ese sentido, la aparición de estas enfermedades que se asocian al envejecimiento o a la edad se debe a que el envejecimiento como tal es un descenso progresivo de las reservas fisiológicas de las funciones tisulares, y esto va reduciendo, como muestra esta imagen, la capacidad que tiene el organismo para ir respondiendo a distintos niveles de estrés. Y este estrés puede ser interno o externo. Entonces, durante el envejecimiento, esta pérdida de adaptación puede reflejarse en el aumento de ciertas condiciones de salud, y de lo cual les quiero hablar brevemente es lo que se trata la fragilidad. Ahora, la menor adaptación de los órganos y sistemas al estrés va a llevar a este estado de vulnerabilidad aumentada que determina la presencia de fragilidad, y es conocido como un síndrome geriátrico, que va a implicar un estado inespecífico de mayor vulnerabilidad y una disminución acelerada de estas reservas fisiológicas que una persona más joven tiene en mayor cantidad. Ahora, no existen marcadores biológicos específicamente para medir la fragilidad, pero se han establecido algunas definiciones operativas de fragilidad, en donde existen 2 criterios, y uno es un fenotipo físico de fragilidad, en donde existe una serie de indicadores físicos que van deteriorándose, y existe otro fenotipo que se llama multidimensional, en donde estos déficits funcionales se van acumulando, y la diferencia entre ambos es que uno tiene a la discapacidad como parte del modelo, mientras que en el otro, específicamente en el modelo físico de Frey, la discapacidad es un outcome del modelo, es una consecuencia de, pero básicamente es un estado de vulnerabilidad aumentada, donde esta capacidad funcional, como se ve en este gráfico, va a ir, digamos, mermando la calidad de vida. Hay personas que envejecen, digamos, de manera normal, pero hay unos que envejecen de manera mucho más acelerada. Y estas personas que son frágiles van a ser mucho más propensas
a padecer, por ejemplo, hospitalizaciones, dependencia que sean institucionalizadas o la muerte. Pues bien, en el caso del fenotipo físico de fragilidad de Frail, es el que más se utiliza actualmente y considera 5 parámetros. Considera el cansancio físico o la fatiga, la debilidad o la menor fuerza, comorbilidades, la malnutrición o la pérdida de peso involuntaria, la disminución de la actividad física y la disminución de la masa muscular. Y todas estas características van a ser fundamentales para determinar los criterios diagnósticos de un paciente si es frágil o no. Ahora, dentro de estos distintos criterios, para que un paciente sea frágil, debe cumplir 3 o más, pero existe una condición que se antepone, que es la prefragilidad, y un paciente para poder presentarla puede cumplir 1 o 2. A los pacientes que no cumplen con ninguno de estos criterios se les denomina robustos. Pues bien, ¿qué pasa en nuestro país? La prevalencia en personas mayores según edad y sexo en Chile, según los datos que se muestran en este gráfico, llama la atención que la fragilidad, como se ve en esta curvita verde, es mucho mayor la prevalencia en mujeres que en hombres. Y esta evaluación de fragilidad, esta prevalencia, se utilizó trabajando con los mismos criterios que les mencioné antes de Frail, y que consideraron la pérdida involuntaria de peso, los bajos niveles de actividad física asociados a menor masa muscular, debilidad muscular, y una inhabilidad, por ejemplo, para caminar un paso más rápido de lo normal. Entonces, la prevalencia total de la población es de 13.2, pero se destaca que es mucho mayor en mujeres por sobre hombres. Y eso también está determinado porque las mujeres viven mucho más que los hombres, pero no necesariamente su calidad de vida o su forma de envejecer es mejor. Ahora, esta imagen muestra la prevalencia de fragilidad en distintos adultos mayores de acuerdo a la cohorte de Alexandros, que les voy a contar un poco más de qué se trata la cohorte. Pero también esta es similar a la gráfica anterior, ya que muestra que la prevalencia de fragilidad es casi el doble en mujeres y tiene un valor más importante en aquellas mujeres o en estos grupos por sobre los 80 años. Ahora, existe una asociación entre el estado nutricional y la fragilidad, por lo tanto, la nutrición es un elemento importantísimo a considerar dentro del proceso del envejecimiento, porque estos cambios asociados al envejecimiento pueden provocar una disminución de la ingesta o una absorción de nutrientes, cambios en el metabolismo, y eso puede aumentar el riesgo de malnutrición y la aparición de afecciones crónicas que van a favorecer aún más este declive funcional. Ahora, lo que se ve es que la malnutrición se ha relacionado con este estado funcional deficiente porque contribuye a la mayor vulnerabilidad del individuo para que desarrolle estos resultados negativos de salud con mayores niveles de dependencia y de mortalidad. Entonces, hay estudios como este del 2018 que muestra que la prevalencia de malnutrición en pacientes frágiles es mucho mayor que aquellos mejor nutridos. Y lo que se utilizó interesantemente acá en este estudio fue el Mini Nutritional Assessment como herramienta para determinar o valorar el estado nutricional de los adultos mayores. Ahora, la relación que existe entre fragilidad y nutrición se va a caracterizar por esta disminución también del metabolismo energético, el deterioro de la masa y la calidad del músculo esquelético y también alteraciones inherentes al envejecimiento asociados a funciones hormonales e inflamatorias. Esta gráfica muestra la prevalencia de fragilidad y prefragilidad según el estado nutricional. Este también es desprendido del estudio de Alexandros, y en donde se observa que la prefragilidad está presente en distintas clasificaciones del estado nutricional. Si bien no se utilizó la clasificación nutricional que se trabaja aquí en Chile con MinSal, esto tiene que ver porque a nivel mundial los puntos de corte para el índice de masa corporal son distintos, y considerando que la población en general tiene una tendencia a la malnutrición por exceso, se mantuvieron en este estudio los mismos puntos de corte que la población adulta joven.
Ahora fíjense lo que ocurre acá. En esta gráfica vemos la incidencia de fragilidad y prefragilidad según el estado nutricional. Y el estado, la prefragilidad es una condición que está presente en todos los estados nutricionales, pero fíjense en la barra amarilla, en aquellos que tienen un IMC sobre 30, que la incidencia de fragilidad es mucho más alta que en los otros grupos. Por lo tanto, no necesariamente el estado nutricional de obesidad o de malnutrición por exceso previene o protege contra el desarrollo de fragilidad y prefragilidad. Ahora, existen ciertos determinantes del envejecimiento que son los pilares del envejecimiento y que en ellos, asociado a este proceso, tienen que ver con alteraciones en la comunicación intracelular, procesos inflamatorios, lo que se denomina el inflammaging, el acortamiento de telómeros, la pérdida de proteostasis, por ejemplo, pero lo que les quiero hablar un poquito es un poco de lo que estoy estudiando, desarrollando mi línea de investigación, que es la senescencia celular y la disfunción mitocondrial. Y ambos están estrechamente relacionados. Una de las características de la senescencia celular es la disfunción mitocondrial, pero también la misma disfunción mitocondrial lleva a esta alteración y a esta respuesta senescente. Por lo tanto, la menor adaptación al envejecimiento se debe a alteraciones celulares, y aquí el rol de la senescencia celular es importante, porque estas alteraciones celulares acumulativas han llevado a plantear que la senescencia sería uno de los mecanismos biológicos que podrían explicar el proceso de envejecimiento y las patologías que se asocian a él. Ahora, ¿qué es la senescencia celular? Es básicamente la detención permanente e irreversible del ciclo celular. Y esto se debe, por ejemplo, al acortamiento de los telómeros debido a estas repetidas divisiones celulares, que se llama senescencia replicativa, pero también puede ser por daños en el ADN, por la activación de oncogenes o por el estrés oxidativo mitocondrial. Y básicamente la senescencia celular como característica tiene esta detención del ciclo celular a cargo de algunas proteínas específicas. Hay cambios morfológicos específicos en estas células, son células que se describen con una morfología más aplanada, más alargada, y que también involucra cambios internos en la célula, como cambios a nivel de citoesqueleto. Tienen una actividad enzimática lisosomal alterada, tienen un fenotipo secretor asociado a senescencia, que es básicamente la liberación de mediadores inflamatorios que permiten la comunicación con otras células y que mantienen, preservan este estado de senescencia e incluso estimulan a otras células vecinas a que se vuelvan senescentes. Y también la disfunción mitocondrial. Ahora, no necesariamente la senescencia es un proceso dañino, sino que en algunos casos este proceso o esta respuesta senescente permite, por ejemplo, la eliminación de células dañadas. Pero obviamente estos procesos en el envejecimiento se encuentran alterados. Ahora, entonces, esta respuesta senescente, por ejemplo, como muestra esta imagen, frente a un estrés, existe un daño en el ADN de esta célula que va a inducir esta respuesta de senescencia celular, va a generar esta liberación de estos mediadores químicos que van a generar la acumulación de más células senescentes, la transformación de células normales a células senescentes. Esto va a generar una respuesta de inflamación crónica y que va a amplificar aún más la respuesta de senescencia y que se va a relacionar directamente con estas enfermedades relacionadas a la edad. Por ejemplo, trastornos neurodegenerativos, enfermedades cardiovasculares, u otras patologías crónicas asociadas, por ejemplo, a la neoplasia. Ahora, existen algunos marcadores, y sé que tal vez esta parte es un poco densa, pero existen algunos marcadores en la célula que se pueden identificar para saber qué tan senescentes son. Y existe una proteína que es la que inhibe esta progresión del ciclo celular, que se llama P16. Y esta proteína, que va a inhibir potentemente el ciclo celular, para que esta célula, evita que esta célula siga proliferando,
se ha visto que aumenta notablemente con el envejecimiento en la mayoría de los tejidos, tanto en estudios, se ha visto esto tanto en estudios humanos como en estudios con animales, y se ha reportado que esta expresión de esta proteína está relacionada directamente con la edad cronológica, es decir, como se muestra acá, a medida que más edad tiene un individuo, mayor expresión de esta proteína. Ahora, por otra parte, ya para ir relacionando un poco, existe también una relación de estos marcadores de senescencia con fragilidad. Y en esta imagen se ve la expresión de la proteína P16, estudiando grupos de robustos, que son los que no tienen la condición de fragilidad o prefragilidad, y con sus pares con fragilidad y prefragilidad. Y se vio que la expresión de esta proteína es mucho mayor en los sujetos prefrágiles, es decir, aquellos que cumplen con 2 de los criterios de fragilidad. Y también se vio que en aquellos que presentaban disminución de la masa muscular asociada al envejecimiento, que es la sarcopenia, se vio que también la expresión era mucho mayor en sus pares que no tenían sarcopenia. Recordando un poco, la mitocondria es un organelo indispensable para que se lleven a cabo todas las funciones celulares y está estrictamente relacionado con la respuesta CNS. Es el organelo más importante para la producción de energía. Y por lo tanto, esta capacidad metabólica a nivel celular también es clave para una función celular eficiente y por lo tanto para un envejecimiento adecuado. Pero esta capacidad o esta función mitocondrial también se va perdiendo durante el envejecimiento. Ahora, este organelo, para que pueda funcionar y pueda cumplir entre tantas funciones, que no es solamente la producción de energía, sino también otras que no vamos a tocar en esta presentación, tiene que ver con la integridad de la mitocondria. Y para que la mitocondria pueda, digamos, llevar a cabo sus funciones, existe un proceso que se denomina dinámica mitocondrial. Y en este como ciclo, esta mitocondria puede irse recambiando, puede fusionarse con otras para en el fondo amortiguar de alguna manera las demandas energéticas, o si alguna de estas mitocondrias se daña, esta mitocondria puede separarse de alguna manera y este remanente de mitocondria disfuncional es eliminada. Entonces, ¿qué ocurre durante el envejecimiento? Esta capacidad mitocondrial de recambio se va perdiendo. Y esto sería responsable, por ejemplo, de esta condición de fragilidad. Entonces, todos estos mecanismos se van viendo alterados durante el envejecimiento y la capacidad, por ejemplo, oxidativa a nivel celular, la capacidad para obtener más energía, se va dañando. Y este mismo daño en la función mitocondrial va generando la activación de respuestas senescentes y que en el fondo es la responsable de muchas condiciones asociadas al envejecimiento. Ahora, también hay una relación directa entonces entre la función mitocondrial, que es menor en aquellos pacientes frágiles, pero aquí en lo que se muestra en estas gráficas es que la capacidad de los complejos de la cadena transportadora de electrones está disminuida en aquellos que son más frágiles comparados con sus pares robustos. Entonces, cada uno de estos complejos mitocondriales responsables de la generación de ATP es mucho menor en los sujetos que tienen la condición de prefragilidad. Lo interesante de este estudio es que lo que se utilizó fue una muestra muscular, fue una biopsia, y eso también nos hace sentido en el punto de que para poder estudiar en la fragilidad se utilizan pruebas invasivas. Entonces lo que yo quiero presentarles, que es parte de mi proyecto, en base al proyecto Vintage, que va a utilizar otro marcador, otro biomarcador, mejor dicho, para valorar el estado de fragilidad y de disfunción mitocondrial y de senescencia celular responsable de esta condición. Entonces, básicamente estamos determinados genéticamente cómo vamos envejeciendo, pero el estilo de vida y el ambiente también tienen influencias y puede generar un aumento de la velocidad en cómo envejecemos y mermar nuestra calidad de vida. Y es por eso que tenemos
adultos mayores que son mucho más robustos, que se adaptan mucho mejor a los cambios, y otros que son mucho más sensibles y que se denominan finalmente los adultos mayores frágiles. Entonces lo que busca este estudio es identificar estos marcadores de senescencia celular y de disfunción mitocondrial en estas personas que son frágiles o que son robustos, compararlos y relacionarlos junto con su estado nutricional. Ahora, el propósito principalmente va a ser identificar cómo este estado nutricional va a afectar la capacidad oxidativa, vale decir, de la función mitocondrial, tanto en sanos como en frágiles. Y este es el modelo de estudio que es la cohorte Alexandros que les iba a contar. Y esta cohorte es muy interesante porque es una cohorte que considera distintos grupos del Gran Santiago que se están considerando adultos mayores que nacieron entre el año 43, de 1943, 1946, y se han seguido durante toda su vida. Entonces se ha visto cómo han envejecido. Entonces, a partir de esta gran cohorte de la región metropolitana, estos sujetos fueron reclutados y fueron sometidos a distintas pruebas funcionales para determinar la calidad del envejecimiento también, su estado nutricional, y se le hicieron una serie de pruebas funcionales que permiten estudiar también las características de la condición de fragilidad, así también como su estado anímico, depresión y estado cognitivo. Y lo que ocurrió también es que se le realizó una toma de una muestra de sangre periférica, a partir de la cual se va a detectar un biomarcador que son las PBMC, que son células circulantes de sangre periférica, y con esto se van a realizar una serie de actividades experimentales que principalmente van a tener como objetivo identificar estos marcadores e irlos relacionando para poder finalmente interpretarlos y establecer nuevas propuestas y nuevas estrategias también terapéuticas. Y esto es como nuevo, estos datos no están publicados aún, y esta es la principal tabla de las características sociodemográficas de esta cohorte, y que considera estos grupos frágiles y no frágiles, y lo que más destaca es que la escolaridad sería considerado un factor protector ante la fragilidad. Los adultos mayores frágiles presentaron años de escolaridad mucho menor frente a sus pares robustos. Por otra parte, cuando se realizaron las pruebas de funcionalidad, se vio que los pacientes frágiles, por ejemplo, asociado a la velocidad de marcha, al tiempo de sentadillas o al porcentaje de caídas, la tendencia está en que estos frágiles tienen menores capacidades, digamos, funcionales en comparación a sus pares robustos, y estas diferencias serían estadísticamente significativas a nivel, por ejemplo, del tiempo de sentadillas en comparación al grupo más sano. Esta es la prevalencia de enfermedades según fragilidad, y también la prevalencia de más de 2 enfermedades es mucho mayor en los pacientes frágiles comparado con los pares robustos, ¿ya? Y también ambas están relacionadas porque muchas tienen que ver con, por ejemplo, la debilidad muscular asociada hasta, por ejemplo, a sarcopenia o algunas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto ya es como un dato más denso que tiene que ver con la respiración mitocondrial según fragilidad, y se ve que a medida que estos pacientes, digamos, se le hicieron estas pruebas funcionales para ver cómo estaba la calidad de sus mitocondrias, vieron que estos tenían una menor capacidad oxidativa y respiraban menos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la fragilidad afecta el consumo de oxígeno, y la tasa de consumo de oxígeno que se obtiene evaluando la función mitocondrial fue mucho menor en el grupo de los pacientes frágiles en comparación a los robustos, y estas diferencias son significativas. Por lo tanto, estos pacientes reflejan una menor capacidad bioenergética, representan una menor capacidad de sus mitocondrias para llevar a cabo las funciones esenciales para mantener el buen funcionamiento celular y tisular.
Y lo mismo se observa si es que los tabulamos de acuerdo a su estado nutricional, en donde también la tendencia está en que aquellos que no son frágiles tienen un estado nutricional dentro de lo que es el rango de normalidad o incluso bajo ese rango, pero en el caso de aquellos que son con sobrepeso o con obesidad no se observa la misma tendencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos permite este proyecto? Nos permite tener una huella accesible que pueda reflejar estos procesos degenerativos como se ve aquí y que permiten de una manera poco invasiva, como yo les contaba, es a partir de una muestra de sangre, y la mayoría de las pruebas que se han hecho para estudiar fragilidad son a partir de biopsias musculares, lo cual es un método costoso, es mucho más invasivo y mucho más traumático para el paciente que se somete a esas pruebas. Por lo tanto, bastaría con una muestra de sangre para identificar en etapas iniciales cómo se va desarrollando este declive funcional a condiciones, por ejemplo, de prefragilidad o de fragilidad. Y por lo tanto, estas alteraciones asociadas a la edad pueden verse reflejadas a partir de esta muestra con PBMC, ya que estas células circulantes son el reflejo de toda la actividad sistémica que tiene el cuerpo. Entonces, de esta manera, el uso de estas células nos permite de alguna manera estudiar estos procesos asociados al envejecimiento, que radican básicamente en lo que es la senescencia y la disfunción mitocondrial, y nos puede permitir establecer estrategias a futuro para tratar tal vez esta condición de fragilidad en etapas mucho más tardías, considerando que es una condición que es irreversible. Por lo tanto, podemos detener esta historia natural de la fragilidad en etapas mucho más tempranas y establecer estrategias que sean propicias, digamos, para toda la población envejecida, que ya supera, digamos, con creces lo que se había establecido años antes. Envejecemos a una velocidad mucho mayor, por lo tanto es importante establecer estas estrategias prontas, digamos, para mejorar nuestros outcomes de salud. Eso era lo que les quería contar. Gracias por su atención. Agradecemos la presentación de la profesora Yanela y nuevamente disponemos de un par de minutos, ya, por si alguien tiene alguna pregunta. Profesora Yanela, muchas Diga. gracias por tu excelente presentación. Sin lugar a dudas, un trabajo investigativo que se orienta hacia lo que actualmente tenemos en nuestra pirámide demográfica, ¿no es cierto?, que está en retroceso porque tenemos mucha menos natalidad y obviamente una población de adulto mayor que día a día crece, y las estadísticas sí lo dicen. Por lo tanto, este desarrollo investigativo obviamente nos va a permitir mejorar la nutrición en nuestros adultos mayores, considerando, ¿no es cierto?, y efectivamente, como tú lo hablabas, la funcionalidad, que es lo que yo creo que lo que más tenemos que nosotros desde el punto de vista nutricional recuperar en este grupo de pacientes. Así que felicitaciones por lo que se está desarrollando. Creo que vamos en la línea correcta para mejorar la calidad de vida de nuestra población celeste. Así que felicitaciones. Gracias. Ya, entonces veo que no hay más preguntas. Entonces damos por finalizado nuestro webinar. Agradecemos a todos quienes hoy nos acompañaron, agradecemos a nuestros expositores por su tiempo y su disposición, a cada uno de ustedes. Esperamos que con estas presentaciones podamos seguir resaltando la labor del nutricionista en nuestra sociedad y en nuestros distintos ámbitos del desarrollo profesional. Saludos y muy buenas noches.